Si alguna vez has conocido a alguien que puede vender hielo a un esquimal o que entra a un ascensor lleno de extraños y sale con 3 tarjetas de presentación, una inversión y 2 citas. Es muy probable que hayas estado en la órbita de Géminis. Ellos no buscan el dinero a través del trabajo duro y solitario como Capricornio, ni del riesgo calculado Homo Aries. Su método es mucho más elegante, rápido y, para el resto del zodiaco, incomprehensible, su éxito financiero está en hablar con todos, porque para ellos el dinero no es un recurso, es la consecuencia fluida de una conexión. La gente solo ve a Géminis como el nervioso, el superficial, el charlatán, que no puede quedarse quieto. Lo ven como los gemelos regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, el comercio, la velocidad mental y los viajes cortos. Suena a que son demasiado dispersos para ser financieramente exitosos, ¿verdad? Creen que su curiosidad es un defecto, pero su necesidad compulsiva de interactuar y de diversificar es, en realidad, un mecanismo de optimización de la oportunidad. Para Géminis, la lentitud es sinónimo de pérdida y el conocimiento compartido es el activo más valioso. Y un Géminis no soporta la idea de perderse una oportunidad o de quedarse sin opciones. Te prometo que después de este video sabrás exactamente por qué tienen 7 fuentes de ingreso. A la vez, cómo convertir la conversación en capital y te llevarás el manual para entender que su aparente superficialidad es en realidad una defensa desesperada contra el aburrimiento y la limitación que detestan por encima de todo. Para entender por qué Géminis hace dinero fácil a través de la venta social, hay que entender su combustible. Géminis vive por 3 energías innegociables en conexión: la red, diversidad, la opción N, y velocidad, la información N. Son el signo de aire mutable, lo que significa que su impulso primordial es circular, comunicar y permutar ideas y contactos. Si se les obliga a enfocarse en una sola cosa o a quedarse en silencio, se sienten atrapados. El proceso de analizar en profundidad o comprometerse con un solo plan es para ellos un obstáculo a la fluidez. Para el gemelo, la decisión más exitosa es la que se toma después de hablar con la mayor cantidad de gente posible. Géminis es un signo de aire y modalidad mutable. El aire le da esa lógica rápida, esa objetividad y esa capacidad de moverse entre ideas. El lado mutable significa que es cambiante, adaptable y flexible, capaz de ser la persona que el momento requiere. Ahora, ¿qué pasa cuando esa versatilidad mutable de aire choca con la monotonía? La lealtad rígida o la necesidad de especialización. Al principio, un Géminis que tiene una idea de negocio no la investiga, la circula. Su primer instinto es usar su superpoder el sondeo rápido. En lugar de decir, debo escribir un plan de negocio, dicen, voy a hacer 10 llamadas telefónicas y enviaré 20 mensajes de texto. Si al menos 3 personas se entusiasman, es una buena señal. Imagina que tiene que vender un producto. Un signo de fuego Homo Leo vendería con pasión. Géminis, en cambio, te vende el producto de 3 maneras diferentes en 5 minutos, adaptando su discurso a tu lenguaje corporal, a tu profesión y al reloj que llevas puesto. Lo que realmente está pasando en su interior es un proceso de adaptación mercúrica. Ellos están leyendo la energía de la persona y ajustando el pitch para dar con la palabra clave que desatará el interés. Ellos sacrifican la profundidad por la eficacia comunicativa, y en el mundo moderno de las redes y los clics, esa eficacia genera dinero rápido. El problema es que,
como esa mente que nunca se apaga, esta diversificación constante es agotadora y superficial. La conexión de hoy se convierte en la ausencia de intimidad de mañana. El verdadero problema aparece cuando el éxito requiere enfoque, perseverancia en el detalle o cuando sus múltiples fuentes de ingresos se contradicen, cuando su encanto social ya no es suficiente y el proyecto necesita trabajo de fondo, la energía de Tauro o Capricornio, el estrés se vuelve extremo. Para el Gemelo. Esto significa que han perdido su libertad y su agilidad. El anclaje no es un simple aburrimiento, es una sentencia de muerte para su alma. Aquí es donde vemos las dos reacciones extremas de este espíritu de aire cuando se sienten completamente obligados a elegir un solo camino o a mantener la misma conversación. El comunicador usa la manipulación como arma. La evasión verbal, la cortina de humo, si lo confrontas por no terminar un proyecto o por mentir en una venta a el ego que puede hacer por pura distracción o por cambiar la realidad para que suene mejor. Géminis no asume la responsabilidad. Su primera reacción es desviar la atención con un aluvión de palabras, datos e ideas nuevas. Esto no es solo para defenderse, es para reiniciar la conversación y llevarte a un tema donde ellos tienen el control intelectual. La doble vida financiera han para evitar el compromiso con una única fuente de ingreso. Géminis mantiene múltiples trabajos, negocios e identidades financieras que a menudo se superponen o se cancelan mutuamente. Es la táctica de garantizar la opción para que, si una falla, siempre puedan decir: esa era solo una distracción. Mi verdadero foco es este otro, el intelectualismo frío, aun cuando la emoción de la venta social se agota. Se retiran a una frialdad intelectual donde juzgan a los demás por ser demasiado lentos o demasiado emocionales. Utilizan el desapego para justificar su propia superficialidad y falta de compromiso. Esta es la versión donde la fluidez se vuelve inconsistencia y el aire mutable se convierte en un viento sin dirección. Si la presión es demasiado constante y la vida exige una verdad única, el gemelo se fragmenta. Ansiedad y parálisis por exceso de opción han sumado reactivo la diversidad. Se convierte en su prisión. Al tener demasiadas opciones de trabajo, inversión o pareja, se vuelven incapaces de tomar una decisión y se paralizan. La energía de Mercurio se cortocircuita, resultando en un agotamiento nervioso crónico. El chismoso financiero utilizan su habilidad para recopilar información Mercurio para el chisme destructivo en lugar de la venta productiva. Hablan de las finanzas de los demás. Critican las decisiones de sus socios o revelan secretos para ganar atención, ya que la conexión positiva se ha agotado. La falta de profundidad de venta, aunque pueden iniciar una venta brillantemente, fallan en el cierre y en el servicio al cliente. La postventa. El dinero fácil inicial se evapora porque no tienen la paciencia para construir la confianza a largo plazo y la lealtad que mantiene un negocio. Aquí es donde entra el mapa de supervivencia. Si estás viendo esto y eres Géminis o amas a uno, esto es lo que funciona para transformar la charla en capital sostenible. La solución debe apelar a sus propios elementos en aire lógico A, mutable flexibilidad y Mercurio, comunicación N. Cuando está bajo presión, Géminis se enfoca demasiado en la cantidad de conexiones. Hay que forzarlo a encontrar la calidad en la profundidad. La terapia del foco de 3 puntos, nunca le pidas que elija
una cosa. Pídele que elija 3 prioridades máximas, 3 trabajos, 3 proyectos, 3 clientes. Esto satisface su necesidad de diversidad, pero le impone un límite claro al que debe atenerse. Esto canaliza su energía mutable. El ritual del reporte de lealtad a escribir un reporte semanal de cuánto tiempo dedicó a un solo proyecto sin distracciones. Esto entrena su mente rápida a medir el valor de la concentración, algo que para ellos es una habilidad exótica. El lenguaje del experto confiable, en lugar de decirle tienes que ser constante, dile la verdadera joya de la comunicación es cuando la gente te considera un experto confiable. Tu habilidad para hablar se multiplica por 10 cuando saben que respaldas tus palabras con la constancia. Apelar a su necesidad de ser percibido como inteligente y valioso lo motiva a la profundidad. Su naturaleza mutable y su regente Mercurio pueden ser su salvación. Necesitan sentir que el enfoque es una habilidad superior, el elogio a la retención de información. Nunca elogia solo su habilidad para hablar, elogia su capacidad para retener un detalle aburrido. Admiro que pudieras recordar esa minucia de la contabilidad. ¿Eso es un nivel de inteligencia superior? Esto reescribe la definición de inteligencia para su mente mercurial. El rol del traductor consistente y antineicaz. Hay que darle un rol donde su versatilidad sea útil, pero dentro de un marco fijo. Anímalo a ser el puente de comunicación entre 2 departamentos o 2 culturas. Pero con el mandato de mantener el mismo mensaje durante un mes. Esto canaliza su habilidad para adaptarse, pero le exige fijeza en el mensaje. Este es el más difícil, porque la dispersión es su zona de confort. La confrontación de la libertad falsa, confróntalo con la verdad de forma lógica. Di a tener 10 fuentes de ingreso pequeñas no es libertad, es esclavitud a la novedad. La verdadera libertad es generar tanto capital con 1 o 2 fuentes que puedes elegir cuando quieres moverte. Estás tan ocupado abriendo puertas que nunca disfrutas la vista. Esto apela a su necesidad de libertad y lógica. El acto radical de la cápsula de concentración rétale a silenciar su teléfono, cerrar el email y trabajar en una sola tarea durante 1 hora, una vez al día para un Géminis. Esto es una privación sensorial, pero es un entrenamiento muscular que le enseña que la paz se encuentra en el límite. El momento clave del Géminis disperso no es cuando cierra un gran trato, sino cuando acepta que la intimidad, el enfoque es el camino a la riqueza sostenible. Su peor miedo es ser percibido como lento, aburrido o sin opciones. La presión extrema le muestra al gemelo que la mente solo puede expandirse si tiene raíces. El punto de inflexión ocurre cuando usa su habilidad social no para la venta rápida, sino para construir una red de lealtad profunda. Se da cuenta de que el verdadero dinero fácil viene de la gente que confía en él, y la confianza se construye con la constancia, no con el cambio constante. Géminis vuelve a hablar por O esta vez, con un mensaje que tiene la profundidad del alma y la eficacia de Mercurio. Así que aquí está la hoja de ruta rápida de Géminis bajo presión. La venta social es la defensa de su necesidad de conexión y diversidad. Su mecanismo inicial es la evasión verbal y la doble vida financiera. La reacción extrema es a no, la parálisis por exceso de opción y el intelectualismo frío o el chisme destructivo y la falta de profundidad de venta. La solution is nunca validar la dispersión. Negocia la terapia del foco de 3 puntos, usa el lenguaje del experto confiable y rétale a la cápsula de concentración
para entrenar su enfoque. Recuerda, la presión para Géminis es la amenaza del aburrimiento. Si puedes ayudarle a sentir que la profundidad de una sola cosa es el campo de juego más interesante de todos, el problema desaparece. El comunicador volverá a su puesto, pero esta vez vendiendo la verdad de su palabra. Si te gustó desentrañar la mente del signo más conversador, haz clic en el video que ves en pantalla.